Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 7:48 y damos la bienvenida al doctor Enrique Herrería, él es jurista, quien fue además juez de la Corte Constitucional, una corte que ahora mismo se considera que está bajo ataque, bajo presiones importantes. Y bueno, recordemos que las funciones de la Corte está entre sus funciones revisar que las leyes y los cuerpos normativos sean constitucionales, aprobar consultas populares, proteger los derechos de las personas cuando estos son vulnerados. Muchas personas, como mencionamos en la anterior entrevista con César Febres Cordero, no entienden muy bien o no conocen muy bien el rol de la Corte Constitucional. En todo caso, lo que hemos dicho, ¿no? En las últimas semanas, la Corte ha estado en el centro de la polémica tras suspender 17 artículos de leyes claves impulsadas por el gobierno de Noboa, quien ha criticado la decisión, incluso ha realizado los últimos días una arremetida en contra de la Corte, una marcha que se vio este martes, también pancartas que aparecieron con los rostros de los 9 jueces de la Corte, que algo que obviamente se deslinda el gobierno, que dice que no es algo de ellos, pero bueno, que coincide con la narrativa del gobierno, ¿no? Para el gobierno son leyes importantes, son herramientas que le ayudarán a luchar contra la inseguridad y bueno, esta suspensión obviamente les complica que no se traten de manera célere estas demandas de inconstitucionalidad, que ya suman como más de 20. En todo caso, en este tiempo la Corte guardó silencio, decide esta suspensión de estos 17 artículos y tras la marcha ya fija audiencia para el día 18 para tratar al menos una de las leyes de integridad pública. Y ahora es la Asamblea y el gobierno la que dice, aguántese un ratito, espérese un poco y diferamos esto para tener una adecuada defensa. En fin, en medio de todo esto vamos a conversar con el doctor Enrique Herrería, porque él conoce muy bien cómo funciona la Corte Constitucional, nos va a ilustrar cuál es su papel y bueno, cómo ve estas presiones que ha estado recibiendo la Corte en estos días. En entrevistas pasadas había escuchado al doctor Herrería que mencionaba que bueno, la Corte ha evitado confrontar en realidad con este gobierno que ha mostrado una actitud diferente a la que tuvo con sus antecesores, por ejemplo, con Lazo, con Lenín Moreno, y que más bien ha sido una Corte con una actitud pusilánime. Bueno, la pregunta es si es que ha sido tan condescendiente con el gobierno, ¿por qué está arremetida? Bienvenido, doctor Enrique Herrería, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cuál es su criterio de todo lo que ha estado pasando, que han sido momentos agitados, convulsos en estos últimos días? Buenos días, Verónica, muy gentil por la invitación. Si se hace una aproximación a lo que está ocurriendo, el primer criterio al que yo podría apelar es de que los actos de gobierno, las decisiones de gobierno y también los actos y las decisiones de todos los servidores del Estado deben tener como propósito brindar a la ciudadanía una respuesta a sus necesidades. Todo acto tiene que conllevar necesariamente el espíritu de abonar a la seguridad, al bienestar de la colectividad, a la pacífica convivencia de sus ciudadanos. Y creo que la marcha que se realizó por parte del Ejecutivo hacia la Corte Constitucional no estaba en esa vía. Creo que el resultado lo podríamos calificar de estéril, una movilización sin consecuencias. Hubiera sido deseable, incluso plausible por parte de todos los ecuatorianos, que esa marcha que realizó el presidente de la República culmine diciéndole a los magistrados de la Corte Constitucional: sentémonos a abrir un espacio de diálogo fecundo. Vamos a conversar, señores magistrados de la Corte Constitucional. Díganme ustedes por qué razón es que han dictado estas medidas cautelares sobre los aspectos nucleares de las 3 leyes que están siendo materia de estudio de inconstitucionalidad. Y hagamos un paréntesis en el trámite correspondiente para incluso ver la posibilidad, si es que ustedes perseveran en de que se han excedido tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional en la emisión de estas leyes, las podríamos retirar. Una cosa de esa naturaleza hubiera sido bien recibida por el pueblo ecuatoriano. Pero una marcha que culminó
sin nada positivo, sino únicamente que se ha percibido como una suerte de intimidación Ujú. a los jueces de la Corte Constitucional, no va en esa vía deseable para los ecuatorianos. Y si a eso nosotros le agregamos, dice el Ejecutivo, ellos no tienen nada que ver con las pancartas, pero el permitir que se pongan pancartas en las que estén como si fueran un cártel de delincuentes los jueces de la Corte Constitucional, exponiéndolos a los jueces, a su integridad, pero más aún, exponiéndolo a la familia que son inocentes de los errores que pudieran cometer los jueces de la Corte Constitucional, me parece que es un error que debería ser reparado. Para comenzar, deberían sacarse esas pancartas. No sé si ya lo haya hecho los propios gestores de la misma, o el municipio o la prefectura deberían bajar esas pancartas que se exhibieron, porque no abonan a la necesidad de que entre las funciones del Estado coordinen, colaboren, se pongan de acuerdo en búsqueda del bienestar colectivo. Claro, y en días pasados no estaban estas pancartas con los rostros de los 9 jueces, pero estaba un contador de muertes, que también resulta grotesco, ¿no? Resulta, resulta grosero, efectivamente usted la califica bien, resulta grotesco y la aspiración es de que los jueces, si bien es cierto, deben estar impregnados de un espíritu de coordinación, de buena fe para resolver las causas. No es menos cierto que esto también puede mostrar en los jueces cierta resistencia al diálogo. Claro. Esperemos que para los próximos días, yo le digo mi apreciación personal, a lo mejor me equivoco, pero si yo hubiera estado en lugar de los jueces de la Corte Constitucional, yo por lo menos el principal representante, que es el doctor Joel Escudero, su presidente, Ujú. hubiera bajado a la calle y le hubiera dicho de la manera considerada, señor presidente, ingrese a la Corte, vamos a iniciar una conversación amistosa. Y eso de ahí posiblemente hubiera desarmado los prejuicios que pudiera tener el presidente de la República frente a la Corte Nacional. Pero vemos que de ninguna parte, ni del Ejecutivo, ni de la función legislativa, que es el primer poder del Estado, que tiene la obligación de ser el contrapeso a la función ejecutiva. Y tampoco de la Corte Constitucional ha habido esta iniciativa para propiciar un acercamiento. Le pongo un ejemplo que no es el caso a lo mejor. El famoso Pacto de la Moncloa en España. En España, al salir de la dictadura, todos los sectores Claro. políticos de España, me acuerdo que ahí estaba una persona que fue exiliada durante 40 años de España, que fue Dolores Ibarruri, la famosa pasionaria, representante del ala radical del marxismo comunista, del Partido Comunista. Estuvieron los representantes de la Unión General de Trabajadores, todas las corrientes, derecha e izquierda, y se sentaron a conversar y de alguna manera propiciaron la Carta Constitucional del 1978, que todavía sigue vigente con los cambios que han sido propiciados por las sentencias del Tribunal Constitucional Español. Y en el Ecuador no ha habido esa madurez. Y no se le puede endosar solamente a este gobierno y a la Corte Constitucional. Así es. No ha habido la madurez de la clase política, no ha habido el patriotismo de la clase política para entrar en este diálogo que produzca bienestar para los ecuatorianos. Se matan entre todos los partidos políticos y no están buscando vías de solución a los gravísimos problemas. Por la cercanía en Chile, ese acuerdo de la concertación que produjo un bienestar para los chilenos que hasta hace pocos años estaban acercando a la sociedad chilena a un ingreso per cápita que era muy tendente a los de los países del hemisferio norte. No hay eso en el Ecuador. Así es. Ahora, doctora Herrería, ¿qué tan dispuestos al diálogo podrían estar los 9 jueces de la Corte Constitucional si, como mencionamos, aparecen pancartas con sus rostros, aparece un contador de muertos que les dice, vean, háganse cargo de esos muertos, algo grotesco por decirlo menos, aparece una cadena nacional con la ministra de Gobierno, con el presidente de la Asamblea y detrás militares y policías rechazando sus decisiones? Entonces, allí como que no hay un ambiente muy propicio para el diálogo, precisamente. ¿Usted cómo se hubiese sentido si su rostro aparecía, por ejemplo, en estas pancartas? Yo ya estoy viejo, Verónica. Por lo tanto, yo estoy ajeno a las sensibilidades que tiene la gente joven.
Yo he pasado en la vida, he realizado actividad política, he sido dirigente político. He Así es. sido juez también, yo fui juez del Tribunal Constitucional. Sufrí los avatares de una mayoría que se formó en ese tiempo en el Congreso Nacional que me destituyó como juez. Nos llamaron a los jueces a juicio político. Cuando ya estaba yo llamado también a juicio político, se encontraron que me habían llamado a juicio político por causas en las cuales yo había hecho mi voto salvado, en las dos causas por las que se llamaba a juicio político, y por lo tanto decidieron en la Asamblea Nacional arbitrariamente cesarlos del cargo. Y los cesaron del cargo a los jueces del Tribunal Constitucional y posteriormente, a las pocas semanas, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál fue la consecuencia? Que a los 2 o 3 meses cayó el Ejecutivo, cayó el presidente Lucio Gutiérrez por la indignación que generaron estos actos arbitrarios en la ciudadanía de todo el país, pero particularmente en el pueblo de Quito, que es un pueblo altamente politizado y en su mayoría de una enorme cultura. Todo este aprendizaje a mí me ha hecho siempre estar ajeno a esta hipersensibilidad que a veces caracteriza a todos los funcionarios públicos. Pero a los que ya no somos jóvenes, nos hace que meditemos profundamente todos nuestros actos. Y además nunca tenemos posiciones irreductibles, porque esas posiciones irreductibles a veces están galvanizadas también de una dosis de vanidad. Ojalá que el señor presidente de la República, que es un hombre muy joven, tiene menos de la edad que yo tengo, se rodee de personas que tengan mayor experiencia. No me estoy presentando como voluntario porque no estoy dispuesto a tener ningún rol en la vida pública. Pero yo creo que en la vida nacional hay personas con experiencia, más capacitados que yo, con más experiencia, con un aporte imprescindible para la conducción de la vida nacional. Yo ojalá que el señor presidente le diga a esos asesores jurídicos que tienen: señores, búsquense ustedes asesores jurídicos para que mejoren su capacidad doctrinal. Y también a los asesores políticos que son peores. Cambiar de asesores políticos. Hablando de los asesores y de todas las propuestas que hace el Ejecutivo, por ejemplo, una muy polémica está dentro de estas 7 preguntas que tiene que presentar a la Corte Constitucional, y una de ellas es justamente que los jueces de la Corte sean, bueno, sean, que sean sujetos a juicio político. ¿Usted cómo ve esta posibilidad y cree que pase el filtro de la Corte en este caso? No sé, la Corte es posible que en una demostración de desprendimiento diga si es que los anexos son conducentes a aprobar esa pregunta. Claro. Ya bueno, que sea el pueblo ecuatoriano que decida. Pero en lo personal, yo creo que en nada abona a la certidumbre y a la seguridad jurídica del país que haya una espada de Damocles que pese sobre la cabeza de los jueces constitucionales, porque los jueces de la Corte Constitucional resuelven los casos políticos más complejos o polémicos que se presentan en un país. Y si nosotros vemos que una asamblea o esta asamblea, una próxima asamblea, pide una ley que sea manifiestamente inconstitucional, que vaya a causar agravio a derechos fundamentales de los ecuatorianos, que viole garantías del derecho al debido proceso, es decir, que nos dejen indefensión a los ciudadanos, tiene la obligación de declarar su inconstitucionalidad, porque para eso está la Corte, para preservar los derechos y las garantías de los derechos constitucionales. Entonces, nosotros estamos viendo que permitir que una mayoría coyuntural de la Asamblea, como ya ha ocurrido en el país, pueda defenestrar a jueces constitucionales o de Corte Suprema, eso sería una cosa increíble de que vuelva a ocurrir en el país y debería ser desestimada por el pueblo ecuatoriano. Y finalmente, doctor Herrería, ¿qué cree que debería pasar con estas leyes que están demandadas su inconstitucionalidad, leyes polémicas y que de momento pues están suspensos de manera provisional estos 17 artículos? Pero claro, ya la Corte va a resolver y bueno, ¿qué debería resolver a su criterio? Ya, ahí hay una confusión y creo que estos temas hay que abordarlas con absoluta objetividad. Ya las medidas cautelares de suspensión de esos artículos que ha sido dictado por los señores magistrados de la Corte Constitucional
son porque efectivamente abominan a principios constitucionales. Y conociendo la trayectoria de los magistrados de la Corte Constitucional, porque yo he estado ahí, hay 3 nuevos, pero los 3 nuevos conozco también de sus ejecutorias en el sector público, creo que ellos han extirpado de esos 3 cuerpos normativos esas disposiciones que son nocivas. Ahora bien, esperar de que ellos vayan en su decisión final, en la sentencia final, a decir, no, nos equivocamos y por lo tanto vamos nosotros a dejar que sigan vigentes, es una ingenuidad o una equivocación. El resultado de estas 3 leyes va a ser que la Corte Constitucional, en el mejor de los casos, declare la inconstitucionalidad parcial, pero manteniendo que estos artículos son inconstitucionales y a lo mejor posiblemente lo que pervive en la sentencia final será una hojarasca que es absolutamente inocua, Claro. que no sirve absolutamente para nada. Ojalá que la exposición que hagan por parte del Ejecutivo entiendan parte de esto. Y le doy solamente un ejemplo, a mi opinión. En la ley de inteligencia, creo que hubiera sido perfectamente posible que algunos de sus articulados estén condicionados a que en un plazo, por ejemplo, de 72 horas posteriores al allanamiento, a la intercepción telefónica, hagan un reporte detallado de lo que ha ocurrido ante el presidente de la Corte Nacional, por ejemplo, como una persona imparcial, ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que observará si han ocurrido excesos y además en el evento de que no haya ocurrido excesos y que hayan sido apresados delincuentes, que la intercepción telefónica hubiera obedecido únicamente para poder conseguir pruebas contra los delincuentes, él legitime todos estos eventos. Caso contrario, también lo denuncie para que haya la debida sanción a las personas que hayan participado en un evento irregular. Bueno, muy importantes criterios, doctor Enrique Herrería. Yo le agradezco por aceptar esta entrevista y por ilustrarnos con su presencia. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana. Gracias a usted, Verónica, por su gentil invitación. Que tenga un buen día. Gracias al doctor Enrique Herrería, jurista, quien fue además juez